viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Bueno, mis hermanos, esta noche continuamos con el libro de Romanos. Ya casi vamos a terminar este segmento de Romanos. Ya casi terminamos Romanos. Y los invito a que vayamos, mientras tanto, a Romanos capítulo 14. Y vamos a estar allí pendientes. El título del mensaje en esta noche es Agrademos al prójimo. ¿Agrademos a quién? Al prójimo. Miren que hay algo que todos quisiéramos. Creo que todos lo que deseamos. Yo creo que todos queremos estar en buenos términos con todos, ¿verdad? No quisiéramos tener dificultades con nadie. No quisiéramos tener problemas con ninguna persona. Quisiéramos quedarle bien a todo el mundo. Pero bien dice el adagio popular que no somos monedita de oro. Y a veces uno, sin pretenderlo, sin desearlo, sin provocarlo, le cae mal a alguien. Genera de pronto rencores en las personas, incomoda a personas, etc. Pero no es que uno quiera incomodar a la gente, ¿cierto? Sino que se presentan situaciones. Bueno, Dios desea que le agrademos al prójimo, que le agrademos a las personas, y Él nos da la gracia para ello. Él le da gracia aún con los enemigos, dice la Escritura. Entonces, hay que entender eso, porque a veces uno, como creyente, se enfrasca en malos momentos con personas y se le olvida que la gracia viene del cielo. Porque queremos abordar las relaciones también desde el contexto de la naturaleza humana, desde nuestras emociones y sentimientos, y ante todo desde nuestros conceptos, principios y preceptos, o sea, desde nosotros. Pero se nos olvida que dependemos de Dios, y que es de la gracia que dependemos nosotros, y que es de su mano poderosa que nosotros dependemos. Amén. Y todo lo que suceda, un propósito tiene. Y las relaciones siempre tendrán un propósito de parte de Dios. Aquí lo importante es entender algo. ¿De quién nos estamos rodeando? ¿Con quién con quién estamos interactuando? Porque nosotros somos los que tomamos las decisiones de con quién hablamos, con quién interactuamos, a quién atendemos, a quién le ponemos cuidado, con quién nos tomamos el tinto, con quién almorzamos. Permíteme contar algo, mami. Por lo menos yo sé claramente que mi esposa, ella siempre lleva su almuercito al hospital. Nosotros llevamos lonchera. Todos los de casa llevamos lonchera, por múltiples razones. Y mi esposa, durante pandemia, yo la acompañé a ella. Todo el tiempo de pandemia yo hice, la oficina de ella era mi oficina. Yo hacía parte del inventario. Y almorzábamos solos, obvio, por la pandemia. Pero aún así yo sé que ella, muchas veces, la mayoría de las veces, almuerza sola. Almuerza sola. Y muy poca gente almuerza con ella. ¿Por qué? Por un principio básico, dígame si no es verdad. Las horas de los almuerzos se cocinan y se difunden chismes, discordias, palabras, de todo. Entonces ese almuerzo, ¿cómo le entra a la gente, hermano? Perdóneme, le entra en reversa. Porque uno almorzando, alimentando el cuerpo y tratando de estar bien, y el otro chismeando, o uno escuchando sin querer escuchando allá que uno le dice al otro y el otro al otro, y rajan de aquí, rajan de allá, y no sé qué, y sí sé cuál. Y los lunes ni se diga, hermano. Los lunes contando el fin de semana, que la rumba, que esto, que... ¿Es así o no es así? Por esas razones y otras, mi esposa tomó la decisión, almuerzo sola, para cuidar mi corazón, para cuidar mi espíritu, y para que mi alimento realmente cumpla su propósito, me alimente. ¿O me equivoco, mi amor? Y ella pasa su almuercito feliz,
feliz y no se amarga la vida. Y es una de las formas también que uno tiene de agradar al prójimo. Porque a veces la gente no lo ve uno participar de sus chismes, de sus conductas normales y se molestan. No, usted con usted no se puede contar para nada, dicen a uno. Y uno sin querer queriendo también les amarga el almuerzo a ellos. Entonces, para no amargarles el almuerzo, es mejor no compartan el almuerzo con ellos. Almuerce solo, hermano. Y verá que todo pasa. Miren, asuntos debatibles y que son competencia de la conciencia de la persona, hemos considerado aquí en los anteriores mensajes, ¿verdad? Hablando de la conciencia, ¿cierto? Principios de conciencia. Asuntos de conciencia en el convivir del individuo que no tienen nada que ver con doctrina, pero sí con conducta, con ciertos principios personales, con convicciones de pronto. Eso es lo que trata Romanos en los capítulos anteriores. Comer o no comer, decir o no decir, vestir de una forma u otra forma, en fin, un cúmulo de situaciones, familia, en el diario vivir, que no expresan atentado alguno a doctrina o conducta de vida cristiana como tal, pero son objeto de discusión en la cotidianidad de miles de creyentes. Los extremos son sumamente dañinos, absolutamente perjudiciales. La conducta que termina en libertinaje, por ejemplo, tal y como lo señala la misma palabra en Judas, por ejemplo, dice la palabra en Judas 1:4. Búscalo por favor, mi amor, en Judas 1:4. Mire, ese es el preámbulo para entrar en el mensaje agradando al prójimo. Esas conductas libertinas, Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, atención, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia. Conducta, ¿cierto? Ok. Por otro lado, el celo tan extremo, enfermizo incluso, y radical, que se constituye en legalismo puro, pleno. Y en el nombre del Señor, asume las normas de los hombres como doctrina emitida desde el cielo. Vamos a Gálatas 2:13-14. Sigue, lee por favor Judas. Estamos hablando de libertinaje, mire cómo lo dice aquí. Amén. Judas 1:4 en traducción lenguaje actual. Estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esta gente. Amén. Aleluya. Que Dios es solo amor. Ahora vamos a Gálatas 1:13-14 para ver el otro extremo. Miren lo que dice Pablo. Gálatas 1:13-14. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mire que la palabra dice, siendo mucho más celoso de cuidar la verdad de la palabra. Ahí no dice en Gálatas, siendo mucho más celoso de la ley del Señor. Ahí no dice, siendo mucho más celoso de lo que dice las Escrituras. ¿O dice eso?
No, Pablo reconoce claramente, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y ahí se fundamentaba esencialmente el legalismo de los judaizantes, de los fariseos. Y el Señor Jesús en Mateo 15, 2, 3, miren lo que dice. Ese capítulo 15 de Mateo es durísimo. Porque en varias secciones el Señor dice hipócritas, hipócritas, hipócritas por muchas conductas. Y aquí en Mateo 15, 2, 3, miren lo que dice el Señor. Le preguntan al Señor, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Mire, la tradición de los ancianos. A ver, en lo que leemos en Gálatas y en lo que leemos aquí iniciando Mateo 15, 2, 3, ¿en qué se enfoca la escritura? En demostrar que la gente no está pendiente en ese legalismo de la ley del Señor, de obedecer a Dios, de ser temeroso ante Dios, sino de las tradiciones. ¿Sí es claro la idea? Ok. Mire, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mire cómo le responde Jesús. Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Claro, nosotros por higiene sabemos que uno por higiene se lava las manos para comerse algo, claro que sí, pero muchas veces no. A veces no tiene hambre, hermano, y uno está trabajando y así va. A ver, era así. Pan francés, un corte de, ¿cómo se llama? De salchichón y una colombiana. O no era así muchas veces. Así, pues que ustedes son muy jóvenes, ya me doy cuenta. Vicente, los dos sí pasamos por ahí, tal vez hasta Henry, ¿sí, hermano? Pan francés. Colombo francés, un colombo francés. Jóvenes, nosotros pedíamos un colombo francés. Pan francés, el salchichón y a veces doble. Y el francés de 500 y era grandote. Y la colombiana. Y sin lavarse las manos, porque no había tiempo. El caso era de hambre. ¿Y eso quiere decir que uno lo desobedece a Dios? ¿Pierde la santidad? ¿Pierde la salvación? Bueno, nosotros lo entendemos hoy, ¿no? Pero ellos no. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo les digo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y el Señor les da justo en el punto. Tradiciones, costumbres, principios, reglas, reglamentos, normas, todo de origen humano. Pretendiendo agradar más a Dios, terminan desagradando al Señor por las limitantes que establecen, por las acciones que imponen a los creyentes. Y el Señor es muy severo con eso. Eso es legalismo, puro legalismo. Y terminan siendo obras muertas, aparentemente muy espirituales, ante los ojos de gente que ignora las escrituras. Se ven muy espirituales, obedientes y temerosos de Dios. Y ellos en las esquinas haciendo oraciones públicas para que los vieran. Y anunciando que están en ayuno y poniendo cara de muertito porque están en ayuno. ¿Sí me estoy diciendo? Porque eso dice la escritura. Obras muertas. Cargas innecesarias que saca las almas de las congregaciones. Y hoy se ve eso. Se sigue viendo eso. Más grave aún. Por lo regular, todas esas acciones aparentemente tan espirituales no son más que tropiezos para el creyente que está tratando de crecer y madurar. Gente que yo me he encontrado con personas que han llegado a una congregación a empezar
su vida congregante, su vida de creyente, y le empiezan a decir, no hermano, eso no, no hermano, aquello tampoco, no hermano, esto no sé qué, no hermano, no, todo es un no, terminan yéndose, porque todo es un no. No hermano, ahí no se puede sentar, no hermano, ahí no se puede sentar porque ahí se sienta Yubice, ese puesto es de Yubice, hermano, ¿cómo se va a sentar ahí? No, ahí tampoco, hermano, ahí tampoco porque ese es el puesto de Henry y de Blanca. No, hermano. No, ahí tampoco, hermano, porque es el puesto de Luis Carlos y su esposa. Hágase allá atrás, hermano. Suena como extremo, pero así es, hermano. Así es. Entonces la gente dice, y así es como tratan a los creyentes. ¿Ese es el Dios que predican aquí? ¿Ese es el cristianismo que dice que es amor de Dios? Yo mejor me voy. Puro legalismo. Tropiezos para el creyente que trata de crecer y madurar. Realmente, en el nombre del Señor, la historia registra un sinnúmero de tropiezos, de atropellos, de abusos, que conlleva que las personas hechas libres del pecado por la obra de la cruz, y atención con esto, las personas hechas libres del pecado por la obra de la cruz terminan esclavas de hombres usurpadores de la verdad, pastores que son dictadores en sus iglesias, pastores que son manipuladores de las vidas, y así por el estilo. ¿Y para qué nos liberó Cristo? ¿Para terminar como esclavo de los hombres? Para vivir una libertad en los términos que la Biblia establece. Aleluya. Con esta introducción vamos al fundamento bíblico de hoy, para hablar de que, ¿cómo es el título del mensaje? Agradando al prójimo. Agrademos al prójimo. Entonces ustedes dirán, bueno, pero este pastor con lo que acabó de decir, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Para dónde va el hombre? Ya van a darse cuenta, hermano, tranquilos, terminemos el mensaje, tranquilos. Romanos 15, 1, 3. Ahora sí vamos a Romanos 15, 1. Búsquelo, mi amor, por favor. Y mientras buscamos la palabra, mi hermano Henry, le damos la gloria al Señor porque ya su corazón está más tranquilo, hermano. Le damos la gloria al Señor porque ya el corazón está más tranquilo. Y bueno, y que el Señor les dé sabiduría para digerir y comprender lo que ha pasado, hermano. Bueno, Romanos 15, 1, 3. Romanos 15, 1, 3. Se ha dicho de paso, esto no es cualquier situación. En alguna ocasión en un centro comercial, Davidito se me perdió por 5 minutos. Y 5 minutos de angustia, hermano. Yo no lo encontraba. 5 minutos de angustia, hermano. En un centro comercial. Ahora calculen para ahí para adelante. Son tiempos difíciles. Romanos 15, 1 al 3. Romanos 15, del 1 al 3. Dice la escritura así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nos podemos poner en pie, por favor, mucho mejor, en reverencia a la palabra. Este es el fundamento bíblico para el mensaje de hoy. Dice la palabra en Romanos 15, 1 al 3. Dice así la escritura. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Sentémonos, por favor. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. Por favor. Amén. Escuchemos, por favor. Traducción lenguaje actual. Nosotros, los que sí sabemos lo que Dios quiere, vuelvo a decir, nosotros, los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Todos debemos apoyar a los demás,
y buscar su bien. Así los ayudamos a confiar más en Dios, porque ni aun Cristo pensaba solo en lo que le agradaba a Él. Como Dios dice en la Biblia, me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Amén. Ayudar a otros. No se nos puede olvidar que estamos rodeados de personas, hermano. Siempre vamos a estar rodeados de personas. Donde estemos. Donde vayamos, vamos a estar siempre rodeados de personas. Y todos los días interactuamos con personas. Y no siempre interactuamos con las mismas personas. Muchas veces en el día a día son diferentes las personas con las que hablamos. ¿Cómo interactuamos con esas personas? ¿Qué tanto nos agradan o qué tanto les agradamos? ¿En qué nivel se establece esa relación? Y además, por lo regular, esas personas se caracterizan porque no son creyentes. Por lo regular. O muchas veces son creyentes, dicen amén, aleluya, gloria a Dios, pero ese de creyentes, amén, gloria a Dios, aleluya, se queda como en el vacío. Porque me sucedió no hace mucho con alguien. Dios lo bendiga, don Daniel. Dios lo guarda. Amén, gracias. Y al rato con el cigarrillo. Y después por allá hablando, sin querer, queriendo, porque no me acerqué, estaba en un camioncito en el furgón. Llegué allá a algo y de pronto, sin querer, queriendo, yo escuché que estaba al teléfono y sus palabras no eran las más amables precisamente. Entonces, este es el que dice Dios lo bendiga, gloria a Dios, amén, aleluya. Bueno, como que no convence mucho ese amén, gloria a Dios, aleluya, hermano. Y miren, no es una repetidera. No estamos repitiendo por repetir. Es la verdad que agrada y debe ser reiterada, y es nuestro ejemplo, es Jesucristo. No nos podemos cansar de repetirlo. No nos podemos cansar de reiterarlo. No nos podemos cansar de transmitirlo. Nuestro ejemplo es Jesucristo. Él no vino solamente por venir, Él vino a darnos un ejemplo, a dejarnos un punto de referencia, a dejarnos unas huellas marcadas por ese camino. Miren, nosotros somos tan necios, yo lo grafico de esta manera. Pensemos que somos militares y estamos en una guerra, en una batalla, y vamos cruzando por un campo minado. Y hemos visto cómo explotan minas y caen personas, destruyen carros, etc. Pero de pronto alguien atravesó el campo minado y pasó al otro lado ileso. Pero dejó las huellas. Sensatez y lógica. ¿Por dónde voy a pasar? ¿Por allá? ¿O por siguiendo las huellas de quien está al otro lado salvo? O me voy a poner el ojito por aquí, porque es que se me ocurre que es que por aquí es más cerquita, que por aquí está más fácil, que por aquí me canso menos. ¿Verdad? La vida nuestra tiene un norte, tiene un referente, se llama Jesucristo. ¿Por qué a veces nos vamos por las salidas que no son, hermano? ¿Por qué a veces nos queremos inventar cosas que no son? Queremos inventar la rueda, hermano, descubrir el agua tibia. ¿Verdad? Es que somos necios, hermano. Somos necios. Nuestro ejemplo es Jesucristo. Y el Señor dejó una línea de conducta bien establecida, definida, no negociable. Su mayor ejemplo se llama humildad. Humildad. La humildad de un Dios todopoderoso que dejó el trono. Y la humildad de un Dios todopoderoso que no usó sus atributos aquí en condición humana, siendo Dios. Por eso tuvo hambre. La humildad de un Dios todopoderoso
que cuando fue ungido por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. ¿Dice o no dice la Escritura eso? Pero la humildad y el poder de Dios, cuando el diablo lo tienta en la condición humana, hablándole del hambre, porque tenía 40 días de ayuno y tenía hambre, ¿verdad o no? En condición humana. Dimensione lo siguiente: el diablo conocía el poder de Jesús, claro que sí. Tienes hambre, llevas 40 días de ayuno, tienes mucha hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan y comes. Pero lo que la gente no dimensiona es que el nivel de tentación era profundo, porque a Jesús solo le faltaba pensarlo y tenía el pan ahí, por el poder de Él. Solo con pensarlo ya tenía el pan ahí y superó la prueba. La humildad de un Dios que no cayó en esas tentaciones siendo Dios. La humildad de un Dios que tomó tu pecado y el mío siendo santo, santo, santo. La humildad de un Dios que lloró por ti y por mí. ¿O no dice la Escritura que Jesús lloró? El verso más corto de la Escritura es Juan 11:35. Jesús lloró. Humildad. Es el ejemplo absoluto que Jesús nos deja. Y en ello se evidencia el amor de Dios, el amor ágape que ama lo que conoce. Yo no sé si lo dije aquí o fue en Madrid. En Madrid lo señalé. En griego, para hablar de amor, el griego es un idioma muy amplio en recursos lingüísticos, en palabras y todas esas cosas. La palabra amor tiene varias identidades. El amor filo es el amor filial. El amor eros es el amor conyugal. Pero el amor de Dios, el amor especial, es el amor ágape. Pero tiene una característica. El amor ágape habla de quien ama, el que ama lo que conoce. Ojo con eso. El que ama lo que conoce. Dios nos ama porque nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Eso es trascendente. Y la humildad de Él para humillarse hasta muerte y muerte de cruz. En virtud de ese amor, porque nos conoce. Amén. Esto quiere decir que la humildad de Jesús a nosotros nos marca una ruta, una referencia. Y ahí donde Pablo se enfoca aquí en Romanos 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Siempre habrá unos más fuertes que otros. Amén. En todos los contextos sociales. Y en la iglesia siempre habrá unos más fuertes espiritualmente que otros. Siempre habrá unos que en la fe son más sólidos que otros. Siempre. Es algo lógico y necesario en la misma iglesia. Es más, doctora, acudo no a mi esposa, sino a la doctora. En la estructura ósea, en la estructura del cuerpo, ¿no es verdad que siempre uno tiene más fortaleza en un pie que en otro? ¿Más fuerza en un brazo que en otro? Y nosotros sin saberlo lo entendemos. Cada uno de nosotros ejerce más fuerza en un brazo que en otro. En el derecho o en el izquierdo. Cada uno con un pie tiene más fuerza que en el otro. Así de sencillo. ¿O no? Pero los dos son pies. Nos sostenemos, caminamos, pero hay un pie que sostiene, que hace más fuerza que el otro. Y por eso cuando uno observa los zapatos, hay un zapato más gastado, hay un tacón más gastado que el otro. ¿O no? Siempre habrá uno más fuerte que otro, uno más entendido que otro. Siempre. Uno más diestro que otro. Pero ¿saben qué? Todos estamos en el mismo equipo. Todos hacemos parte del mismo grupo. Todos estamos en el mismo cuerpo y nos necesitamos. El dedo meñique aparentemente es nada frente al dedo pulgar, pero se necesita. Aparentemente un pulgar en el pie no representa nada hoy día. Que le falte, a ver si tiene equilibrio. ¿O no?
Dios es perfecto en su diseño. Dios es perfecto en su diseño. Cada componente del cuerpo, anatómicamente hablando, tiene una función determinante. Y es importante en sí mismo. Entonces uno dice, el corazón es vital. ¿Y el hígado? ¿Y el páncreas? Y la bilis, no sé qué. Cada cosa tiene su virtud, su razón de ser. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, cada uno es importante en sí mismo porque Dios lo puso ahí. Dios nos puso ahí con una función. Nos necesitamos todos. Trabajamos todos. Si hacemos la tarea apropiadamente, prosperamos todos. Pero también somos un cuerpo y como tal, el aporte de cada miembro es indispensable, necesario y oportuno. Pero se requiere la humildad para entender, asumir, respetar que el brazo derecho hace el trabajo del brazo derecho y el brazo izquierdo hace la función del brazo izquierdo. Tan elemental, hermano. El brazo izquierdo no podrá reemplazar al derecho. Vaya usted, ponga la posición, ponga las huellas a ver. La huella del izquierdo, la mano izquierda es una, la huella de la mano derecha es otra. Pero las dos son manos. Si tú estás en el cuerpo para predicar, predicas. Pero si tú estás en el cuerpo para atender la puerta, atiendes la puerta. Y si tú estás en el cuerpo para asear la iglesia, aseas la iglesia. Y si tú estás en el cuerpo para ir a evangelizar, evangeliza. Pero cada uno con su función y su responsabilidad. Pero todos necesitamos humildad para interactuar y respetarnos esas funciones. ¿Cómo le vamos a agradar al prójimo si no respetamos las funciones del prójimo? ¿Cómo le vamos a agradar al prójimo si pretendemos manipular al prójimo? Ay, de aquellos pastores que pretenden manipular la vida de la gente. No saben en los problemas que se están metiendo con Dios. Porque Dios es tan soberano, tan humilde y tan precioso que Él no se mete en tu vida si tú no lo invitas. O me equivoco. Entonces, ¿por qué hay pastores que se quieren meter en la vida de la gente sin ser invitados? Si Dios mismo se para en la puerta, Él toca. Dice la escritura que Él toca o no. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta y entro, cenaré con él y él conmigo. ¿Dice la escritura eso o no dice? Y ese no es un versículo para evangelizar. Nunca ese versículo es para evangelizar. Ese versículo no se hizo para evangelizar, no se hizo para incrédulos. Ese versículo se hizo para creyentes en su relación con Cristo, porque necesitan relacionarse con Cristo y cenar con Cristo. Nunca use ese versículo para evangelizar. Aparentemente suena bien, mal aplicado. Mal aplicado. No es para evangelizar. Es para hablar de la necesidad de la relación con Jesucristo. ¿Quieres agradar al prójimo? No intentes manipular al prójimo. ¿Quieres agradar al prójimo? Respeta al prójimo. Parte del principio del respeto. 1 Pedro 4, 10, 11. 1 Pedro 4, 10, 11. 1 Pedro 4, 10, 11. Santo Señor. ¿A qué estamos llamados? Y aquí el Señor nos está hablando a todos nosotros como creyentes. Amén, mami. Amén. 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 Ahí nos está hablando el Señor a todos nosotros como creyentes. Ya casi, mami, ya casi. Amén, amén. Ahí está hablando el Señor a creyentes. Dice: cada uno según el don que ha recibido. Levante la mano quien ha recibido por lo menos un don del cielo. ¿Cuántos? Como 3. Habemos un buen grupo y como 3. ¿Quiénes han recibido por lo menos un don del cielo? Todos hemos recibido por lo menos un don del cielo. Por lo menos uno, ¿verdad? Por lo menos uno. Y un don es un regalo, una merced, algo que el Señor nos da de gracia y de amor. Cada uno según el don, mire, según el don, o sea, depende del don. Está en virtud del don. Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros.
Sírvale a los otros en virtud de ese don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don es para guardárselo, hermano. El don es para servir. Y primeramente a los hermanos de la fe. O sea, que el don que hemos recibido, el que sea que Dios nos ha dado, o los dones, porque son más de uno, con toda certeza más de uno, Dios nos lo dio ahorita para servir inicialmente en la iglesia a los creyentes. El que haya sido. Tú tienes el don para ministrar la alabanza y la oración. Ministra el corazón de Dios, ministra a la congregación y conduce a la congregación a la presencia divina. Esa es tu responsabilidad. ¿O no? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¡Ojo! Fundamental, vital, determinante. Subrayelo, destáquelo, póngale muñequito, lo que sea. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Cuidado con usar palabras de hombre. Cuidado con usar palabras prestadas del mundo. Tú no necesitas al mundo. Tú no necesitas del hombre. Tú necesitas la palabra de Dios. Tú necesitas al Espíritu Santo. Si alguno ministra, si alguno sirve, ministre, sirva conforme al poder de Dios, al poder que Dios da. Es la manifestación del Espíritu Santo. Ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Lo que hacemos con los dones, lo que hacemos con el servicio, termina siendo glorificado el Padre por medio de Jesucristo. Amén. ¿Cómo agradamos a los demás? Cuando agradamos a Jesucristo. ¿Cómo te conduces con los demás? Piensa que como te conduces con los demás, agradas o no agradas a Dios. Amén, gloria a Dios. Para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese segmento es bien importante. Habla de nuestra conducta, habla de nuestra relación con la iglesia. No vamos a hablar de la relación con el mundo, sino de la relación de la interacción en la iglesia. Cómo nos relacionamos entre nosotros mismos. Porque es increíble que al interior de la iglesia hay enemistades, hay serias diferencias, hay odios y rencillas, y terminan hasta con problemas legales en los estrados judiciales entre hermanos. Y Pablo mismo dice, eso no debería ser así. ¿Cómo así que están llegando ante los jueces del mundo? ¿Es que acaso no hay autoridad al interior de la iglesia que pueda dirimir entre ustedes? Pues según eso no, porque tienen que ir allá. Y esas instancias se ven en muchas partes. Aquí no, aquí en ese caso no creo que exista. Pero en muchas iglesias los problemas que hay entre hermanos, ¡ay, santo Dios! Hermano, la humildad, cuyo ejemplo es Jesús, el amor del Padre evidenciado en Jesús, esa humildad de Jesús, yo hice, ese ejemplo de humildad, nos hace entender que todos aportamos para edificación personal. Todos aportamos para la edificación personal de cada uno. Amén, Padre. Hermano, cuando tú estás aquí leyendo la palabra, porque te invitan a leer, aportas para la edificación de cada uno de los asistentes. Y aportas para la edificación de cada uno de los que escucha el mensaje, porque se está grabando el mensaje. Si tú estás acá dirigiendo, aportas para la edificación de todos los asistentes al servicio. Si estás en la alabanza, aportas para la edificación de la iglesia que está siendo dirigida a la presencia de Dios. Si estás arriba preparando el chocolate para la tamalada, estás aportando para bendecir a una congregación, sirviendo allá también en la cocina cuando llegue el momento. Con lo que uno hace, porque está ministrando de acuerdo al poder de Dios y de acuerdo a los dones que ha recibido. Amén.
Yo me le quito el sombrero a las mujeres que por lo regular sirven acá. Son mujeres entregadas y uno las ve metidas allá en la cocina, en el campo de batalla. Pero sucede que también hay varones que se meten allá en el campo de batalla, como Vicente, yo lo he visto allá, he visto a Henry, hay personas allá que se meten allá también a servir. Pero es un don que hay en el corazón, es algo que nace de servir. Yo no le he dicho a ninguno, Vicente, vaya hermano, ayude, que va hermano, no deje a la esposa sola. O le he dicho algo así, hermano. Nunca. Yo cuando lo veo es allá. A Pedro también lo he visto. Y así. Eso se llama don de servicio. Amor por la causa. Y lo hacen con amor. Y se quedan después lavando los trastes. Y el pastor Ángel se queda aquí esperando hasta que salga el último para poder cerrar. Eso también se llama servir. Es que el pastor Ángel no hace nada. ¿Cómo que no hace nada, hermano? Si está esperando que usted salga para poder cerrar la puerta y echarle llave. Además es el primero que llega para abrir la puerta. ¿Cómo que no hace nada? No sea irrespetuoso. Sí hace, según el don que le ha dado el Señor, la función que le ha designado el cielo. Él hace lo suyo. ¿Me estoy explicando? Y la manera de agradar al prójimo. ¿Sí me están captando la idea? Es la manera de agradar al prójimo. O es que no nos agrada como el pastor Ángel está pendiente de la puerta de la iglesia. Hermano, yo vivo feliz, aunque yo tengo llaves. Si yo no tengo problema, yo sé que él llega temprano. Y él cierra. Y él está pendiente. Él paga los servicios, él llega los recibos. Yo no me preocupo si quitaron el agua o la luz, yo sé que no la quitan porque él siempre está pendiente de pagar. Ya, cumple su servicio, su función. Eso es una gracia, es una bendición, es un don de Dios a esta iglesia. Es un don de Dios para toda la congregación. Es un don de Dios para los pastores locales. Es un don de Dios para el concilio. Porque tiene un don de servicio. Y así se le agrada al prójimo. Los extremos hacen daño, hermano. El extremo que se va al libertinaje y el extremo que se va al legalismo. Eso hace mucho daño. Cristo expuso su plena humildad cuando se despojó a sí mismo y mostró una posición apropiada a seguir. Filipenses 2, 5, 8, mil lo que dice. Y nos invita a nosotros a tomar en cuenta eso. Esto que voy a citar es muy importante. Filipenses 2, 5, 8. Mire lo que dice el Señor. Pablo escribió así guiado por el Espíritu Santo. Dice, atención por la forma como está conjugado el verbo. Filipenses 2, 5, 8, ¿estamos ahí? Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ojo, haya pues, que exista, que esté ahí, que esté presente, que esté activo, que se manifieste, eso es lo que quiere decir. En vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esa palabra sentir tiene una connotación especial cuando va al griego a leer sobre ella. Esa palabra sentir habla de enfoque, de cómo observa, que está mirando, hacia dónde va, qué pretende. ¿Me estoy explicando? Eso es hacia dónde venía Jesús, que estaba mirando a Jesús, que estaba pretendiendo a Jesús, que buscaba a Jesús. Eso es lo que nosotros también debemos estar en eso debemos estar enfocados, en el sentir de Cristo, en el sentido, en lo que estaba pensando Cristo, hacia donde caminaba Cristo, en el modo de que lo hacía Jesús. Así debemos actuar nosotros para agradar al prójimo. ¿O acaso Jesús no le agradó al prójimo? Claro que sí, y algunos lo rechazaron, pero Jesús agradó al prójimo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Se despojó, se desprendió de su condición de Dios en el sentido de dejar sus atributos quietos. No dejó de ser Dios como algunos dicen. Él no ha dejado de ser Dios.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tomó la naturaleza humana. Él no dejó la naturaleza divina para tomar la humana, no. Él asumió la naturaleza humana. Hizo lo que se llama la unión hipostática, donde está la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero las dos naturalezas no se mezclan, pero cada una se manifiesta cuando se ha de manifestar. Y estando en la condición de hombre, mire la observación que hace. Y estando en la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre. Jesús no es, como dicen algunos, atención, quiero ser claro. Él es 100% Dios, amén. Él es 100% hombre, amén. Pero es que algunos separan. Él es 100% Dios y 100% hombre. Esa y habla de dos personas. ¿Estoy explicando? Sí. Si le pones la I, habla de dos personas. Y Jesús no es dos personas. Es una sola persona con dos naturalezas. Amén. Por eso dice aquí, y estando en la condición de hombre, ahí se ve esa aclaración. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿En la condición de qué? De hombre. No en la condición de Dios. Como Dios nos humilló. Como Dios se despojó para hacerse hombre y poder venir a morir a muerte de cruz y revelar al Dios Padre, revelar al Dios Todopoderoso en condición de hombre. A ver, un día el pastor Abraham Peña, me acuerdo tanto, mami, de ese ejemplo que dio él, se me quedó, lo voy a tomar, lo voy a repetir. Estaba hablando de un tema de estos y él puso este ejemplo que a mí me quedó y lo entendí, por eso lo transmito. Digo, piensen lo siguiente: Dios está en el infinito, Él es Dios y ve al hombre allá. Si Dios desde allí dice, hombre, estás perdido, necesitas de mí, Dios allá y el hombre acá. Pero en Cristo, cuando Él toma la naturaleza humana, baja a la condición de hombre. Y lo entendemos mejor. Es como el elefante que está acá y la hormiguita está allá, o el ratón, digamos un ratoncito está allá y el elefante va acá. ¿Qué va a pasar con ese ratoncito cuando lo pisa el elefante? Y desde acá otro elefante ve eso. Y mi papá va a pisar el ratón, lo va a matar. Ratón, quítate. Ratón, quítate. Y el ratón se va a quitar. No, pero si ese elefante mágicamente baja ese ratón, dice, oye ratón, ahí viene un elefante, quítate porque te va a matar. ¿Lo entendió o no lo entendió? Y se va el ratón. Ese ejemplo es para decir, Dios se tuvo que hacer hombre, se hizo hombre para que lo entendiéramos como hombres. Como hombres. Por eso el ejemplo de la humildad, por eso el ejemplo de la entrega, por eso el ejemplo del sentir, por eso el ejemplo del respeto, por eso el ejemplo de seguir las huellas. Como hombre lo entendemos, porque Dios es espíritu y no lo podemos ver. El Espíritu Santo es espíritu, no lo podemos ver, pero Jesús se hizo hombre para que lo pudiéramos ver, entender y asumir, asimilar. Amén. Y el ejemplo de Jesucristo lo registra perfectamente la Escritura. Y el ejemplo de Jesucristo hace parte del paquete de instrucciones emanadas del cielo, porque el Señor nos da un paquete de instrucciones. El ejemplo de Jesús encabeza el manual de conducta del individuo, del creyente, que se llama Biblia. Amén. Y es necesario ponerlo en práctica día a día. Es la línea de conducta para quien ha nacido de nuevo. ¿La línea de qué? De conducta para quien ha nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, esa línea de conducta no es aplicable en tu vida. ¿Sí me hago entender? El que no ha nacido de nuevo no puede decir que la Biblia es su línea de conducta. No. El que no ha nacido de nuevo, sí le creo si dice que ha leído la Biblia y que le llama la atención, que es un gran libro, muy interesante, porque muchos ateos la han leído, muchos filósofos la han leído, muchos entendidos intelectuales la han leído y destacan cosas. Ejemplo, Mahatma Gandhi. Claro que sí.
y reconocen las virtudes de Jesucristo y todo eso. Pero si no nacieron de nuevo, igual en el lago de fuego van a estar. Cuando leemos la escritura, entonces toma vigor lo que dice ahora Romanos 15:4. Y Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lo que está escrito acá. Todo lo que está escrito acá está escrito antes que nosotros. Amén. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Una esperanza viva. De que esa esperanza viva fundamenta la fe de que lo que está escrito aquí es verdad. Porque todo lo que ha relatado la escritura hasta la presente se ha cumplido. Y por lo tanto lo que falta, que es poco, también se cumplirá. ¿Cómo vamos a agradar a los demás si pensamos en la iglesia? Si obedecemos la escritura. Mire, hermano, y cierro con esto. Seguiremos el jueves próximo si el Señor lo permite. Cierro con esto. Si tú pretendes agradar a tu hermano en los términos de la palabra, necesitas vivir la palabra. Porque para que puedas agradar a tu hermano en los términos de la palabra, primero tienes que agradar a Dios. Pero si pretendes agradar a tu hermano desconociendo la palabra, dejándola allá, pero solamente acá, porque es que Henry es muy chévere, Henry invita a tomar tinto y de vez en cuando a almorzar, y Henry, ¿para qué Henry? Un bacán, y Henry esto, y Henry aquello. Si pretendes agradar a los hombres por conveniencia, hipócritamente, porque te cae bien, y porque esto, y porque aquello, y porque no sé qué, y porque sí sé cuál, pero olvidas la palabra y olvidas a Dios, olvídate, porque estás mal con el cielo. Porque nunca vas a poder agradar a los hombres alejado de la verdad de la palabra. Porque primero tienes que preocuparte por agradar a Dios. ¿A quién hay que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? A Dios, dice la escritura. Amén. Mientras el pastor predicaba, recordaba yo, llevábamos como 3 años de congregarnos en Madrid y llegó un pastor y estaba hablando un tema de agradar a los demás. Al final pidió, después de 2 o 3 horas, que fuera la persona a buscar un hermanito con el que usted tuviera algo. Y quedé altamente sorprendida cuando se acercó una joven y me dijo: hermana Elizabeth, perdóneme. Y yo le dije: ¿por qué? Me dijo: porque yo he guardado contra usted coraje. Yo la juzgaba mal, me parecía que era muy creída, y en estos 3 años, si no fuera por el ejercicio de hoy, creo que hubiera seguido guardando eso en mi corazón, así que le pido perdón. Y yo le dije: claro, hermana, yo la perdono. En mi corazón yo no tengo nada contra usted. Y bueno, nos subimos al carro para irnos para Mosquera. Yo le decía a mi esposo, y él empezó diciendo eso: uno a veces hace cosas, habla cosas, tiene comportamientos que sin proponérselo, porque uno no lo tiene en su corazón, incomodar a otros. Pero, como decía mi esposo, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces, en mi trabajo también pasa, porque uno no es el que comparte el chiste, la reunión de fin de semana, no va con ellos a las rumbas, bueno, a lo que sea. Sí, mi propia familia también dice: usted todo el tiempo en la iglesia, qué pereza. Pero, pues Dios nos ayude a agradar a los demás.
pero con la ayuda del Espíritu Santo para hacer testimonio. Dice Romanos 15:4, que fue lo último que nos leyó el pastor: todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo, paciencia, y nos da seguridad en lo que hemos creído. Póngase sobre sus pies. Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pero, Señor, queremos hacer un acto de reflexión y pedirte perdón, Señor. Perdón porque nuestros actos, muchas veces proponiéndonoslo o sin proponerlo, hemos ofendido, hemos traído carga, hemos incomodado, hemos entristecido, Señor, a otras personas. Te pido, Señor, que nos perdones, Señor, que quites esas cargas de las vidas de las personas para que puedan alabarte, adorarte. Perdónanos, Señor. Nosotros perdonamos de corazón a aquellos que estén cargados con nuestra manera de actuar. Pídele perdón allí. Es necesario que seamos humildes. Abre tu boca. Dile: Señor, perdóname. Abre tu boca. Señor, perdóname. Porque tal vez sin darme cuenta he hecho doler a otros. Perdóname, Señor. Porque queriendo ser perfecto, humilde, he ofendido. Perdóname, Señor. Si con lo que he hablado, Señor, con mi comportamiento, Señor, he sido carga. Ayúdame, Señor, para no ser piedra de tropiezo, Señor, a los hermanos que están llegando, a los hermanos que no te conocen, Señor, a las familias que no te conocen, Señor, porque nosotros, Señor, yo tengo que ser testimonio vivo de lo que tú haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. Pero, Señor, estamos seguros que sin la guía de tu Santo Espíritu no lo vamos a poder hacer. Señor, por eso en esta noche te pedimos que nos guíes a toda verdad, que nos ayudes a hablar, a comportarnos como conviene. Señor, ayúdanos a hacer un testimonio y que Mateo 5:16 sea una realidad en nuestras vidas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Señor, yo te voy a pedir en esta noche una medida remecida, Señor, abundante de tu Santo Espíritu. Lo que dice el Salmo 92:10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Señor, derrama de ese aceite sobre cada una de las vidas que está en este lugar. Señor, desde la coronilla hasta la punta de nuestros pies. Señor, queremos estar sumergidos en ti y no queremos salir igual que como llegamos, Señor. Queremos tener vidas transformadas, ministerios transformados, solo y únicamente para tu gloria, para tu honra. No para lucirnos, no para que seamos ponderados, Señor. Queremos enseñar tu palabra con denuedo, con autoridad, pero para agradarte, alabarte a ti, dar testimonio a ti. Señor, yo sé que aquí hay ministerio, que tú has dado dones y talentos. Te pido, Señor, de una manera especial que avives esos dones, esos talentos, desde el más joven hasta el más mayor. Gracias, Señor,
por lo que vamos a hacer en este sábado, domingo y lunes, Señor. Van jóvenes de diferentes partes del país. Señor, gracias por IUJ La Gloria, por su delegación, Señor. Bendice desde el más pequeño al más grande, Señor. Señor, vamos en tu nombre, Padre Santo, a recibir lo que tienes preparado, Señor, para nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú guardas nuestro entrar, nuestro salir, nuestra retaguardia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y el pueblo que va para el cielo dice: Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.